Bienvenidos a Diálogo de Impacto. Ya estamos listos hoy 4 de julio. Justamente Estados Unidos celebra su independencia. Es por eso que hoy vamos a abordar el tema de las relaciones de Estados Unidos con Honduras. Este tema que es muy susceptible por diversas razones. Si vemos pues desde 1830 Honduras y Estados Unidos mantienen oficialmente relaciones diplomáticas, aunque iniciaron desde la independencia, pero fue hasta 1830 en que ya se oficializaron. Ha habido una relación bastante cercana y si recordamos, en 1981 durante la Guerra Fría, Estados Unidos instala su base militar en Palmerola. 1981, en medio de todo este ambiente tenso ideológico entre el comunismo y el capitalismo. En el 2005, Honduras suscribe convenio con la Cuenta del Milenio. Desafío de la Cuenta del Milenio, donde es un proyecto bastante grande, donde Estados Unidos destina fondos de ayuda directamente, porque recuerden que la composición política cambia no solamente para la parte militar, sino que ya dicen a invertir en lo que es el país. ¿Qué sucedió? En el 2009, después del golpe o sucesión presidencial, como le quieran llamar, el Departamento de Estado canceló el convenio de la Cuenta del Milenio con Honduras. Fue hasta el 2013 que firma un programa de umbral de la Cuenta del Milenio. Sin embargo, Honduras solo logra ese año. Luego, Honduras sale aplazada en todas las evaluaciones. Esto viene pues a generar este grave problema y es así que nosotros dejamos de acceder a esos fondos. Pero hay otro punto importante y es que en el 2016 Juan Orlando Hernández decide construir el aeropuerto a la par de la base militar. ¿Qué tanto malestar? Estando aquí, la ex primera dama, Ana García, comentaba de que posiblemente fuera una de las causas por las cuales Estados Unidos estaba molesto con Juan Orlando Hernández. Porque si recordamos, donde hay base militar, nunca ha habido un aeropuerto. Guantánamo es una isla, lo más que conocemos más cercano, y realmente esto fue parte, podría ser, del deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. En el 2022 cambia la situación. Cuando asume la presidenta Xiomara Castro, se retoman las relaciones, regresa un embajador, porque en el 2017, recordemos, no hubo embajador, se retiró. Pero en el 2022 regresa y aparece en la toma de posesión la vicepresidenta Kamala Harris, con una gran delegación. Esto pues viene a dar un respiro porque todos sabemos la relación que existe entre el pueblo hondureño y el pueblo de Estados Unidos. ¿Realmente qué tanto ha afectado esto? Actualmente este es el gobierno, podemos decir, que más visitas ha tenido de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Mensualmente yo creo que son 3, 4 delegaciones que visitan públicamente a este gobierno. ¿Está retomando Estados Unidos nuevamente dar apoyo a Honduras? La migración es un problema serio y lo podemos ver. El mayor ingreso a Honduras como país son las remesas, más que las exportaciones. Y el 80% de estas exportaciones provienen de Estados Unidos. Veamos qué dice justamente la embajadora Laura Dogu sobre las relaciones entre Honduras y Estados Unidos. No, siempre tenemos una relación muy fuerte con Honduras. Hay muchas personas de Honduras en los Estados Unidos y muchos estadounidenses viviendo aquí en Honduras también. Tenemos más de 200 empresas de los Estados Unidos trabajando aquí en este país, dando empleo a las personas de Honduras. Entonces la relación es muy fuerte. Pero con todo de esto hay mucho más que podemos hacer, porque entendemos que hay muchas personas que han tomado la decisión a salir de este país para los Estados Unidos y queremos crear condiciones aquí mejor para ellos. Estamos enfocados en la prosperidad, la seguridad y la democracia. Para tener uno necesita tener todos los tres. Gracias. Bueno, ya estamos aquí listos. Estamos aquí con el general retirado, ex jefe de las Fuerzas Armadas y también ex canciller Isaías Barahona. ¿Por qué lo invitamos? Porque consideramos que es importante
analizar las relaciones realmente entre Estados Unidos y Honduras, justamente este día que se celebra la fiesta de independencia de Estados Unidos. Y hay una cercanía realmente bastante grande entre los pueblos de Honduras y el pueblo de Estados Unidos. Yo me atrevo a decir de que no hay una familia en Honduras que no tenga un familiar en Estados Unidos. Casi 1 millón de hondureños residen en ese país y son los que mantienen con sus remesas nuestra economía. General, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias por invitarme a su programa y la oportunidad de poder compartir con el pueblo hondureño un tema tan importante como la relación con los Estados Unidos. Lo primero que quisiera es saludar a los Estados Unidos, a su pueblo, a su gobierno, a la embajada de Estados Unidos en Honduras, su embajadora Laura Dogu, y a los ciudadanos de Estados Unidos que están en Honduras. Por este festejo, 1 año más de independencia, siempre es importante. Los cierres de año siempre producen una reflexión y al mismo tiempo toma de decisiones. Usted lo decía, la relación entre Honduras y Estados Unidos es una relación de muchos años y es natural, no es una relación artificial, no es una relación forzada, es una relación totalmente natural, la proximidad que tenemos. La misma independencia de los Estados Unidos se nos enseña desde la escuela primaria, que fue una de las causas promotoras de la independencia de Centroamérica, así que, entre otras, ¿no? Sí. Así que estamos relacionados, estamos cerca, tenemos un destino común, hasta casi tenemos los mismos horarios. La hora cambia un poco porque aquí el país es más grande y está en otra latitud, pero coincidimos mucho con Estados Unidos. Sin duda alguna es una relación que debe desarrollarse de la forma mucho más inteligente que lo que estamos haciendo ahora, sin duda. Creo que se puede hacer más, creo que se puede lograr más, que Estados Unidos necesita tener buenas relaciones, e igualmente Honduras, así que hay una oportunidad muy grande entre ambos países. ¿Podemos decir que por la posición geográfica de Honduras ambos se necesitan? Mira. Es que nos necesitamos todos. El mundo se ha vuelto más pequeño. Voy a mencionar, digamos, hace 100 años, hace 200 años, la posibilidad de tener un contacto cercano con Rusia, por ejemplo, que era una potencia, era un país grande, con sus reinados allá, los zares, era muy pequeña, porque estábamos tan lejos, no había telecomunicaciones, no había transporte aéreo muy eficiente, el transporte marítimo era dedicado más al traslado de bienes, pero poco a poco el mundo se ha ido haciendo más pequeño, o sea, el contacto ahora con sociedades que están al otro lado del mundo, con horarios totalmente distantes, es mucho más frecuente. Nos llegan productos de todas partes del mundo, nos llega comunicación con todas partes del mundo al instante. Por lo tanto, la proximidad ahora con Estados Unidos es mucho más grande que lo que fue hace 50 años. Hace 50 años sí podíamos ver información y noticias de los Estados Unidos, pero nos tardábamos un tiempo en llegar y muy poca gente viajaba. Había una inmigración importante. Ya en los años 60, en la escuela otra vez, hacían preguntas de alguna forma, si no sarcástica, por lo menos interesante, cuando decían, ¿cuál es la tercera ciudad más poblada de hondureños? Y después de Tegucigalpa y San Pedro Sula era probablemente Nueva Orleans, donde había mucho hondureño. O sea, la cercanía geográfica de alguna forma nos genera un destino, si no común, un destino muy cercano. El hecho de que Estados Unidos abriera el canal de Panamá también le generó a Estados Unidos un espacio natural, porque su presencia en Panamá con una fuerza militar y con un canal, una vía transoceánica que iba de un océano al otro, que le permitía conectar ambos océanos y conectar la fuerza del este-oeste de su mismo país, también le genera una influencia natural en el resto de Centroamérica. Así que estamos en una zona que compartimos los desafíos. Hoy, por ejemplo, el tema de cambio climático, si no es idéntico, tiene mucha proximidad de lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa con Honduras. El huracán, en alguna forma, el huracán Beryl, en alguna forma va a afectar a Honduras y también a territorios de Estados Unidos. De repente va a llover en Miami, Golfo de México, donde hay mucha infraestructura
de los Estados Unidos, muchos intereses, también va a ser afectado. Así que cuando estamos en una zona común y convivimos, eso nos impone la necesidad de tener una relación enriquecida y se puede hacer. Sí. Ahora bien, yo sé que ha habido un estir y encoge con el actual gobierno. ¿Están en riesgo o es parte de las políticas? Bueno, ahí el mundo entero está en transición. El mundo entero, hay polos de poder que están intentando expresarse, hay el mismo cambio climático, es una amenaza global, para algunos es más política, para otros es artificial, pero el hecho es que hoy por hoy tenemos un cambio que se siente, un cambio climático que efectivamente ha impactado en la agricultura y en otras áreas. Así que no me cabe duda que también impacta en lo político. El crecimiento económico de los países, la estabilidad interna de los países, la transición entre gobiernos y gobiernos, genera circunstancias que hacen que las relaciones se puedan ver de una u otra forma, si no afectadas, sí en una postura de cambio, digamos. Sí. Y aquí es donde vienen muchas aristas, ¿verdad? Muchas personas consideran de que Estados Unidos descuidó mucho, no solamente Honduras, sino que América Latina en sí. Y como decimos, era su patio trasero y se descuidó. Y esto le ha tenido un costo bastante grande, porque las migraciones, aunque la verdad es que el problema de la migración podemos verlo, no solamente exclusivo de Estados Unidos, Europa está teniendo serios problemas, graves problemas de estos aspectos. ¿Estados Unidos tiene que volver la mirada a América Latina? Bien, todos los procesos del mundo se han acelerado para comenzar. Así que podemos ver hechos que antes se tardaban 10 años en ocurrir, hoy pueden ocurrir en 2 años, 3 años o en un día. Esa aceleración de los procesos, de las relaciones entre ciudadanos, entre comerciantes, entre gente de los espacios académicos, políticos, los mismos militares, es muy rápida y puede evolucionar en cualquier dirección. Si recordamos los eventos más fuertes y más grandes del siglo XX, por ejemplo, las 2 grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, influye mucho en la relación entre Europa y los Estados Unidos. El Plan Marshall que mueve a Estados Unidos y a una buena parte de otros países que habían sido aliados a recuperar las capacidades de Europa, nos deja claro que la convivencia entre Europa y los Estados Unidos era un factor importante en la estabilidad del mundo. Se logra la estabilidad, nace con eso todo el concepto de renovación de las relaciones internacionales, con la fundación de las Naciones Unidas. Eso le da al mundo, o a Estados Unidos particularmente, y a Europa, una posición bipolar, o sea, hay 2 polos importantes en el desarrollo. Ya se estaba expresando la presencia de la Unión Soviética, ya había tenido un espacio, ya lo estaba viviendo ese espacio, así que aparece la polaridad entre Estados Unidos, Europa y por otro lado la Unión Soviética. Y eso de alguna forma, si no divide al mundo, hace que los países se asocien más con unos que con otros por razones de sus agendas internas. La agenda interna de Honduras era una agenda, la agenda propia, digamos, de Honduras, era una agenda que estaba más enfocada en la búsqueda de desarrollo, en la búsqueda de nuevos mercados, en cómo hacer que los beneficios de ese nuevo mundo que se había generado después de las 2 guerras pudieran llegar a Honduras. Así que era una agenda que nos acercaba mucho y nos acerca mucho todavía a la agenda internacional de los Estados Unidos y de Europa. Por eso es que las relaciones entre ambos bloques, tanto con Estados Unidos como con Europa, crecen y se fortalecen mucho después en los últimos 50 años, digamos. Ya, claro, hay otros cambios en el mundo y eso... Sí, porque, por ejemplo, vaya, en 1980, por ejemplo, hablar de que Honduras podía tener relaciones diplomáticas con Rusia, China... Sí. O Cuba, claro, era suicidio en ese momento, ¿verdad? Pero ahora vemos, o sea, vaya, por ejemplo, y siento de que tal vez, como usted dice, ha cambiado un poco el sistema,
Porque ahora lo que ha sucedido, que la parte comercial, ya la cuestión no es ideológica, ya la cuestión no es militar, ahora todo es comercial. Okay. O sea, porque entran por la parte del comercio, por la parte de inversiones, y ahí ha cambiado, ¿o no? Sí, sigue siendo geopolítico. Y lo geopolítico tiene expresiones comerciales, tiene expresiones meramente políticas, tiene expresiones militares, es indudable. Porque se puede todavía demostrar que el dominio del suelo solo se logra con la presencia física. Entonces, la parte geográfica es dominante todavía. La tecnología es importante, el conocimiento es importante, la historia, pero la ocupación física, geográfica, es definitiva, en realidad define los escenarios. Claro, hay nuevos espacios, por ejemplo, todo lo que es cibernético, todo lo que es el uso del espacio exterior, también está dando un posicionamiento que hace cambiar la ecuación de poder entre uno y otro polo. Pero usted mencionaba los años 80. Los años 80 fueron casi el pico más alto de la confrontación este-oeste o de la confrontación que se conoció como Guerra Fría. Tanto la Unión Soviética y sus países aliados como los Estados Unidos y sus países aliados estaban llegando al... Y en ese tiempo era Rusia versus Estados Unidos. Claro. Para que miremos cómo va evolucionando. Claro. En estos momentos estamos China, Estados Unidos. Claro. China en aquel momento era un país que estaba en una situación todavía muy pobre, efectivamente. No había logrado un desarrollo económico, tenía un problema interno de aislamiento. China, sí había producción, por supuesto, en China, sobrevivió China, pero no tenía la capacidad de entrar a competir en ese momento con los dos grandes polos, o los tres grandes polos, que era Europa, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Claro, había una especie de alineamiento de los estados a las agendas de los grandes polos geopolíticos del mundo. Hubo incluso aquel movimiento de países no alineados, que eran algunos que pretendían de alguna forma desengancharse un poco más de Occidente que de la política que conducía Rusia, la Unión Soviética. Así que todo eso lo pudimos ver. En los 80 fue ese pico más alto, donde esa confrontación fue más intensa, incluso con riesgo de que eso se convirtiera en una conflagración mundial. Se dieron momentos importantes, como la crisis de los misiles entre los Estados Unidos y Rusia en Cuba, que fue antes, un poco más temprano, pero que luego eso desencadenó en lo que vimos en los años 80. ¿Por qué? La Unión Soviética también buscó expansión, ya tenía un pie puesto en Cuba, en lo que es América, y estaban buscando, ya habían intentado con Honduras en algún momento, en los años 50, luego intentaron con Venezuela, fue un esfuerzo fallido, no dio resultado, después Nicaragua dio resultado. Entonces se aproximó mucho a Honduras. Para nosotros eso fue bastante intenso, generó una situación interna del país. Le voy a hacer una pregunta porque yo siempre he tenido esa duda. Ajá. Usted ha manejado relaciones exteriores, ha manejado parte militar. ¿Por qué Honduras? ¿Por qué Honduras no cae en esta Guerra Fría? O sea, y yo le hago esta pregunta porque es un tema que ha estado vigente por muchos años, incluso vemos intentos, ¿verdad?, de ese cambio de ideología. ¿Por qué Honduras nunca ha visto el comunismo o socialismo, como le quieran ver, como la opción para ello? Es por tal vez esa cercanía de la migración, esa cercanía que hay de tanto migrante que miran más el sueño americano que otra cosa. Hace como 40 años en la universidad un profesor hizo una pregunta en un aula, en una clase de filosofía o sociología, una de las dos, y dijo: ¿por qué en Honduras no se dan las revoluciones que hemos visto en Guatemala, que El fue Salvador, la primera, El Salvador y Nicaragua? Y la respuesta que terminó siendo como la más dominante de todo lo que se dijo fue: porque en Honduras existe libertad de expresión, porque en Honduras existe una esperanza de que los ciudadanos van a poder efectivamente construir una democracia, porque los medios de comunicación son tan abiertos,
que permiten liberar la tensión. Esa fue la respuesta, digamos, que fue dominante en aquel momento. Puede ser que eso haya sido un factor importante en que el hondureño no tuviera la manifestación revolucionaria que vimos en otros países. Pero yo creo que todavía eso se conserva. Creo que los hondureños todavía hoy, si yo me fijo en las elecciones de 2021, los hondureños no votaron porque Honduras se convirtiera en socialista. Ese no fue el voto. No, la gente votó para que Juan Orlando dejara el poder. El voto fue para sacar a un gobierno. Entonces, no debemos confundirnos. Todavía hoy los hondureños no están buscando trasladar o convertir a Honduras en un estado socialista. Y creo que ese ha sido el error más grande del gobierno, porque trata de imponer una forma de gobierno totalmente distinta, que no es lo que los hondureños quieren. Así que en los 80s y en otros momentos todavía no veo yo a Honduras lanzándose hacia convertirse en un estado socialista. Sí veo una transición en el pensamiento del hondureño, y ha sido una transición casi impuesta por la realidad. Y es que el hondureño poco a poco ha ido descubriendo que su verdadero interés es Honduras, que no es si me relaciono con Europa, con Estados Unidos o con otro país del mundo, o con China o con Rusia, porque China va a buscar el gran beneficio de China, porque esa es la naturaleza. Estados Unidos va a buscar. Rusia va a buscar su beneficio como potencia del mundo. Estados Unidos va a buscar su beneficio como potencia del mundo y va a tratar de mantenerse en ese estatus, va a tratar de mantenerse siendo uno de los 5 miembros de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, miembros permanentes. Difícil que le ofrezcan un espacio a cualquier otro estado. O sea, los estados tienen sus propios intereses y surge de su misma agenda interior. En Honduras, poco a poco vamos a ir viendo cómo la agenda de los hondureños, la verdadera agenda de los hondureños, se tiene que imponer. Y esa agenda es la que conduce o dirige la agenda internacional, porque un país no puede tener una agenda hacia el interior, dentro de sus políticas internas, en una dirección y luego tener una relación distinta. Por ejemplo, lo que vemos ahora. ¿Por qué pareciera que nos acercamos más a China y nos alejamos de los Estados Unidos? Muy simple. La agenda del gobierno es una agenda, como ellos dicen, de refundación. Y refundación significa trasladar Honduras al concepto o a la línea ideológico-política de países que son adversarios de los Estados Unidos. Y ya no lo quiero definir como comunista, porque el comunismo murió, fracasó, se mató solo. Pero sí hay una oposición normal, natural, entre Rusia, China, Estados Unidos y otras potencias. Entonces, el gobierno pretende alinearnos con la agenda de Rusia, con la agenda de China, desde el punto de vista geopolítico, y alejarnos entonces, o no puede convivir dos agendas distintas, no puede convivir una agenda interna enfocada en China y en Rusia, y una agenda exterior enfocada en Estados Unidos y Europa. Pero Costa Rica lo hace. Sí, pero Costa Rica juega con todos. Pero no es igual. Costa Rica no ha dicho nunca, en ningún momento, que su gobierno se va a convertir en socialista. Y sus ministros no han tenido la desfachatez, como han tenido algunos de los nuestros, de decir el modelo de Cuba es el modelo que debemos tener, o el modelo de Venezuela es el modelo que debemos tener. Cuando 2 ministros y un asesor del gobierno, como don Manuel Zelaya, dicen abiertamente, eso me indica que esas son discusiones de su gabinete. Y están convencidos de que esa es la línea. O sea, para nosotros y para la gran mayoría de hondureños, totalmente equivocados. Ninguno de nosotros, ellos mismos, no quieren parecerse a Cuba. Porque, o sea, lo dicen para quedar bien con los cubanos y con los venezolanos. Los mismos rusos ya no les deben creer, porque los rusos entienden el mundo y los chinos entienden el mundo. Así que ahí hay unas confusiones que ellos generan en algunas partes, segmentos de la población. Pero no es efectivamente que nos estemos o que nos vayamos a convertir en un país socialista. No veo a los hondureños admitiendo... ¿Sí que es difícil eso aquí en Honduras? Yo lo veo bien difícil, es que el hondureño ya sabe lo que pasa en los países socialistas, o sea, no nos lo tiene que contar nadie, lo vemos. Aquí estamos viendo pasar por Honduras a más de 2,000 y tantos, casi diarios, venezolanos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo siendo Venezuela uno de los países más ricos del mundo, no de América, del mundo, sus ciudadanos están huyendo
por vías. Primero se llenó América del Sur, eran más de 5 o 6 millones de venezolanos en América del Sur, pero luego los países de América del Sur también reaccionaron y frenan un poco, y entonces comienzan a migrar hacia América del Norte, y pasan por Honduras, y los vemos aquí. Muchos están quedando como maniobra del mismo gobierno que está queriendo formar un grupo de apoyo internacional aquí en Honduras, pero en realidad la mayoría de ellos lo que quieren es llegar a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo explica eso a un hondureño? ¿Cómo un hondureño puede decir, bueno, si aquí me ponen la misma medicina del socialismo democrático como lo pusieron en Venezuela, ¿qué me va a pasar en Honduras? O sea, seguramente la ciudadanía está enterada de que ese camino no es el camino correcto. Así que no veo yo a los hondureños admitiendo fácilmente una transformación hacia el socialismo, cuando está claro que en el mundo fracasó. Estoy seguro que los hondureños hoy estamos pensando más en Honduras. O sea, nos hemos salido un poco del marco ideológico, nos hemos salido un poco del marco geopolítico inclusive, y estamos viendo cómo hacemos que le llegue comida al ciudadano a su mesa a un costo razonable, cómo hacemos que el hondureño consiga un trabajo, cómo hacemos que la salud funcione, que las escuelas no estén como hoy, que hay escuelas que no arrancaron, porque a pesar de que habían hecho los exámenes, las evaluaciones a los maestros, terminaron no asignándolos y todavía están pendientes ahí guardando dinero para pagar maestros cubanos y guardando dinero para ver en qué momento pueden colocar a alguna persona de sus colectivos. Escuelas no arrancaron algunas, grados que no se pudieron abrir, no porque no habían alumnos, sino porque no ha habido una dedicación a nombrar a los profesores. Y así como es, encontramos otra cantidad de problemas. Entonces los hondureños ya no estamos pensando en cómo hacemos que queden bien o quedar bien con Estados Unidos o con Europa, sino con Honduras. ¿Tuvo algo que ver esta apatía a la comunidad internacional en el 2009? Porque el 2009 tiene dos caras, ¿verdad? Sí. Tiene la cara del lado de los simpatizantes de Mercedes Rosales y tiene otra cara de los simpatizantes de Roberto Micheletti, porque recordemos, la comunidad internacional abandonó a Honduras en ese momento. Y fue un momento duro. Castigó a Honduras. Castigó a Honduras. Sí. Pero, ¿están o no en riesgo las relaciones entre Estados Unidos y Honduras? Es lo que vamos a abordar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Estamos analizando las relaciones de Estados Unidos con Honduras, porque justamente hoy se celebra el 4 de julio. Hay algo interesante que nos ha dicho el general Isaías Barahona, que también fue canciller, vicecanciller, de cómo realmente el mundo se ha movido. Y ahora no es tanto ideológico. Él dice, el comunismo ya se murió. Y hay que entender también, una cosa es la parte mediática y otra cosa es la realidad, cómo se mueven las cosas. Él dice que él no mira que Honduras se convierta en un país socialista, por toda la influencia. Y hay que considerar, nosotros realmente somos en costumbres, somos un país muy afín a Estados Unidos. De hecho, aquí el segundo idioma que se habla es el inglés. Sí. La cantidad de jóvenes que trabajan en call center hablan inglés y son hondureños. Yo le hacía esta pregunta: ¿están en riesgo con este gobierno de la presidenta Xiomara Castro las relaciones entre Honduras y Estados Unidos? Le hago esta pregunta porque vemos visitas seguidas. Sí hubo un momento de tensión, no de tensión, sino de impacto mediático, que yo sí sentí, falta de respeto de ambos lados, porque yo creo que también Honduras es un país soberano. Por supuesto. Merece respeto, sí. Pero también una embajadora es soberana y también merece respeto. Y es donde el equilibrio de la fuerza. Pero vivimos eso y todo el mundo se preocupó en ese momento. ¿Están en riesgo realmente las relaciones entre Honduras y Estados Unidos en este momento? No creo que estén en riesgo, pero hay algo que está en riesgo en la relación, y es el beneficio que podemos obtener. O sea,
La relación puede ser una relación muy pobre, casi solo diplomática, casi solo protocolar, o una relación muy rica. La relación entre Honduras y Estados Unidos ha sido rica a lo largo de muchísimos años. Hemos tenido mucha cooperación en ambas vías realmente. Cada quien da lo que puede y lo que tiene. Nosotros le regalamos mano de obra. A veces mano de obra, otras veces posición estratégica, otras veces hemos sido el espacio desde donde se ha podido contener otros esfuerzos estratégicos internacionales como los años 80. Así que Honduras también ofrece lo que tiene que puede ofrecer. Estados Unidos tiene otros recursos y otras capacidades y los ofrece. Yo dije al principio que tanto Estados Unidos como otras potencias necesitan hacer una inversión global. Por un lado, porque es conveniente que el mundo esté en orden y que el mundo esté tranquilo. En paz y tranquilidad. En paz y tranquilidad, porque eso favorece a todo el mundo. Es una agenda global, digamos. Pero además de eso, en su estrategia propia política, mantener una relación cercana con un país que tiene una posición geográfica o que tiene un recurso muy específico, como por ejemplo, si ya fuera recurso humano o recursos geológicos, minerales, o simplemente, como dije, la posición geográfica que ayuda o que puede definir en un momento determinado o influir mucho en la ecuación estratégica del mundo, esa relación se va a sostener. Panamá, como yo lo mencioné hace un rato, América del Sur. En América del Sur hay zonas donde existen minerales casi de forma única en el mundo, así que hay un interés de acercarse ahí. Entonces, con Honduras, Estados Unidos tiene razones estratégicas y tiene razones humanas que son parte de su agenda humanitaria, la promoción de la democracia, los respetos a los derechos humanos y otros, que en las que coincidimos. Por lo tanto, es una relación que se puede fortalecer mucho en todas esas áreas. Si yo veo, por ejemplo, en la página del Departamento de Estado, actualmente, la primera línea de interés o el primer interés global de los Estados Unidos es la lucha contra la corrupción. O sea, ellos tienen claro, como potencia del mundo, que la corrupción es un proceso dañino, que destruye a todos los organismos en los que se deja penetrar. Por lo tanto, esa promoción de la lucha contra la corrupción es su primera bandera, que está ahí en la lista. Después de eso viene el control de armas y otra serie de actividades en las que ellos las disponen como ser sus objetivos globales. ¿Qué significa eso? Significa que una buena parte de sus recursos y de sus capacidades diplomáticas se van a volcar en esas direcciones. Y eso, en el caso de Honduras, también coincidimos. Es una agenda común que tenemos. La lucha contra la corrupción, la mejor disposición o mejorar las capacidades de Honduras frente al cambio climático, recuperar la agricultura, recuperar los empleos. Todo eso coincide con Estados Unidos más que lo que puede coincidir con otro país. Hace un momento usted nos decía que el mundo se volvió en este momento más económico. Bueno, yo no coincido mucho con eso porque en realidad el mundo sigue viendo todas las dimensiones del poder de una potencia, y solo me voy a referir a dos. A la económica y a la militar van juntas, van de la mano. Por ejemplo, la República Popular China en este momento tiene su estrategia de la franja y la ruta. La franja y la ruta, sí es cierto, están tratando de replicar algunas vías históricas, y aunque no sean las mismas, el concepto de conectar a China con el resto del mundo. Pero también por esa vía se pueden mover pertrechos militares, capacidades militares estratégicas. Hay una base militar de China ya en el cuerno de África, en Djibouti, ya hay una apertura y permite un posicionamiento. Y la lógica de eso, ¿cuál es? La misma que tienen los Estados Unidos con el despliegue de sus navales para controlar las líneas de mercado del mundo, en beneficio de todos, al final de cuentas, porque el hecho de que la piratería, por ejemplo, que hay en el sur de África, en los mares en el Atlántico y en el Pacífico, en el Índico, hay piratería y es controlada por las flotas de los Estados Unidos en combinación con otras del mundo. Así que hay un cuidado de la capacidad del mundo de seguir haciendo comercio, pero ese cuidado está asociado a capacidades militares, todo el control espacial. Todo va asociado, comercio militar. Así es, todo va asociado. Y si se rompe el equilibrio en eso, vamos a tener una crisis en el mundo. Ya vimos en el año 91 la caída de la Unión Soviética cuando no pudo tener una competencia desde el punto de vista económico y militar
frente a Occidente y se desmoronó aquel esquema. Quedó Rusia con todo el poder que tenía Rusia. Se pasó 25 años internamente tratando de reorganizar ese potencial y lo vemos ahora otra vez en el escenario mundial, siempre compitiendo en lo económico y en lo militar. No se puede desconectar porque la fuerza militar surge de la, sí, por un lado de la inventiva y por otro lado del capital. Sí. Aquí, y le voy a hacer esta pregunta, y esta me lo hizo una persona que a veces a uno le hacen preguntas y uno se queda así como, o sea, le queda la nebulosa. Me decían, ¿cómo el caso del expresidente Juan Orlando Hernández está bien con Estados Unidos? Me dicen. Sí les hizo un aeropuerto civil a la par de una base militar y me hicieron una comparación. Ni los cubanos se atreven a poner una pista aérea a la par de Guantánamo. No, le hago esta pregunta porque son preguntas que andan en el ambiente y que a uno lo hacen reflexionar. Es una buena pregunta. O sea, y fíjense que yo me quedé, es cierto, los cubanos jamás, porque para los que no saben, Guantánamo está dentro del territorio cubano, sí, es una base militar norteamericana. Y me dice, ahí ni los cubanos se atrevieron a ponerle una pista aérea. Sí. Algo civil cerca de la base. Pero hay una diferencia enorme entre la relación diplomática entre Cuba y Estados Unidos y entre Estados Unidos y Honduras. El diálogo entre Cuba y Estados Unidos debe ser muy ácido, ¿ya? Es un diálogo confrontativo. El diálogo político entre Honduras y Estados Unidos no tiene por qué ser confrontativo, no estamos uno en contra del otro. Así que el tema de la base aérea, o sea, del aeropuerto de Palmerola y de la base Enrique Soto Cano con la presencia de los Estados Unidos, creo que no fue agotado el diálogo, porque se pudo haber hecho un diálogo apropiado y llegar a una solución. Existen soluciones en el mundo para cualquier situación. Somos humanos, ahí no hay nada extraordinario. Hacer una pista, se pudo haber construido, por ejemplo, un aeropuerto nuevo, una pista nueva si se quiere, ahí mismo, en la misma zona, para aprovechar las condiciones geográficas de aeronavegabilidad de Comayagua, que son muy buenas. O sea, lo que quiero decir es, lo que sí encuentro es que el diálogo no se agotó y las decisiones pueden en algún momento exigir un cambio para las partes que estén usando el mismo espacio. Hay acuerdos entre Honduras y los Estados Unidos que desde 1954 definen una relación tanto en lo político como en lo militar, sobre todo en el tema de defensa y seguridad. Dentro de ese es que apareció en los 80s el espacio que ahora utiliza Estados Unidos en la base aérea Soto Cano, conocido como Palmerola por la mayoría de nosotros, la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, que ha tenido variaciones y tiene variaciones entre 300 hombres, 800 hombres, en algún momento pudo tener más. Así que, insisto, lo que creo que no se agotó adecuadamente fue el diálogo, o sea, no llegamos al final a un acuerdo. Estoy seguro que el acuerdo existe y estoy seguro que se pudo haber resuelto sin que eso generara la tensión normal, la fricción, el disgusto que pudiera generar para cualquiera. Porque igual podríamos decir, bueno, el disgusto que podría generar para Honduras el hecho de que no pueda usar su territorio a su gusto y a su necesidad. O sea, eso debió resolverse de manera diplomática. Existe el lenguaje, existen mecanismos, existe capacidad en los Estados Unidos y en Honduras para haber llegado a un acuerdo sano que permitiera, sin que uno y otro se sintiera que no se había tocado el tema de la forma adecuada. Y fíjese que hablando justamente ayer, que estaba buscando un poco de información, me llamó poderosamente la atención que la embajadora Dogu estaba hablando de que casi han atendido médicamente a casi 1 millón de hondureños a través de la Fuerza Conjunta Bravo, que es ellos están dedicados mucho a la reparación de escuelas, atenciones médicas, brigadas médicas, casi 1 millón de hondureños beneficiados con estos proyectos porque ellos traen aquellos barcos, ¿se acuerda?, que vienen a operar, traen mucha brigada médica y esas son partes que a veces se desconocen, ¿verdad? Que son lo que usted dice, que esas son las cosas realmente que vienen, esos son los beneficios que hay que cuidar. Esos son los beneficios. O sea, usted me preguntaba que si la relación estaba en riesgo.
mi respuesta es no, no está en riesgo la relación. Los beneficios están en riesgo, porque la podemos enriquecer o empobrecer. ¿Por qué? O sea, ¿dónde es que hay que ser inteligente al final de cuentas? Estados Unidos, no, o sea, sí tiene una relación hecha de gobierno a gobierno, porque ese es el acuerdo internacional, pero en realidad la relación es con el pueblo hondureño. O sea, por eso vemos que hay beneficios. La agencia de cooperación USAID de los Estados Unidos más enfocada está en las necesidades de la población que evitar la migración, ¿verdad? Que en la conversación con agentes de gobierno. Obvio que hay que relacionarse con el gobierno, pero ellos traen su cooperación enfocada en personas. Lo mismo hacen otros países, los europeos hacen lo mismo, España hace lo mismo. Y hay que decirlo, ¿verdad? Esto nos ha afectado la relación no solamente con Estados Unidos, con todos los países. Ahora la cooperación ya no viene a través del gobierno por todo lo que ha sucedido en años anteriores, sino que viene directamente manejada a través de agencias. Cada una tiene sus agencias de ayuda y estas, vaya, por ejemplo, he visto que firman muchos convenios. Vaya, USAID, por ejemplo, ahorita está firmando mucho convenio para incentivar el empleo. Y directamente con ciertas empresas que generan enfocado en la reducción de la migración. Exactamente. Ese es el principal objetivo. Y es un objetivo bueno para Estados Unidos y bueno para Honduras, porque tenemos miles y miles de personas que están poniendo en riesgo en la ruta entre Honduras y Estados Unidos, que generan un problema allá, pero también generan un problema en Honduras. Yo he escuchado en los últimos meses a industriales que dicen nos está haciendo difícil encontrar mano de obra hondureña. Todas se está yendo. Y estamos hablando no solamente a nivel técnico, ¿verdad? Sino que en todos los niveles, a nivel profesional, yo le comentaba, muchos médicos, enfermeras, que están yendo para Europa. Claro. Entonces, tenemos un problema interno en Honduras que debemos resolver, debemos disminuir la migración. Ahora, eso no es cuestión solo de cerrar las fronteras, porque esa es una forma. Estados Unidos lo está haciendo en cerrar su frontera. Pero eso es para evitar que le llegue gente. Pero a nosotros no serviría de nada cerrar la frontera, porque igual el hondureño aquí adentro necesitamos crearle condiciones apropiadas de vida para que no tenga la necesidad de salir. Eso significa seguridad física, seguridad ciudadana, seguridad de sus bienes. Tenemos que garantizar que Honduras vive como un Estado de Derecho para garantizar el goce de cada una de las personas de las garantías que están en la Constitución. Si no es un Estado de Derecho y las cosas se van a manejar al gusto de un juez o al gusto de un sistema policial, entonces el riesgo para el ciudadano es enorme. Y el ciudadano dice, no, yo aquí no me quedo, me atacan las maras, me ataca la policía y me atacan los jueces, yo me voy. Igual para las empresas. O sea, el mejorar las condiciones de vida del país es una urgencia de Honduras. Es una urgencia que está sobre cualquier otro tipo de acción. Está sobre el que yo me quiera parecer o no a otro país. No. El enfoque debe ser Honduras. ¿Cuáles son las necesidades del hondureño? Eso es lo que debe definir la agenda de hoy del hondureño, no tanto lo que me quiera decir el Foro de Sao Paulo o lo que me quiera decir Estados Unidos o lo que me quiera decir Europa. No es que no vamos a seguir escuchando, sí, pero tener una agenda en base a lo que nosotros necesitamos. La agenda nuestra es la que debe prevalecer, porque esa es la agenda de los intereses de Honduras, esa es la agenda de las necesidades de los hondureños. Cuando construyamos una agenda sobre eso y hagamos un plan de corto, mediano y largo plazo para Honduras, enfocado en las necesidades del hondureño, vamos a empezar a ver que Estados Unidos, que Europa, Rusia y China se tienen que someter a esa misma agenda. No nos van a venir a imponer su agenda necesariamente para que Honduras haga lo que ellos quieren. Sí. No, nos van a ayudar a resolver el problema nuestro. ¿Cómo ve usted, general, ya casi estamos finalizando el programa, el hecho de que este ha sido uno de los gobiernos donde más visitas públicas, porque antes eran privadas, hay que decirlo, siempre han habido, pero ahora son públicas, de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos? Bueno, como dije antes... ¿Cómo lo interpreta? Como he dicho antes, Estados Unidos tiene una necesidad de hacer una política exterior abierta, la hace. Tiene una relación con el pueblo de Honduras, igual que la tiene con otros, pero nos enfocamos en Honduras. Tiene una relación y un compromiso que ellos mismos se han creado con el pueblo hondureño, así que lo están cumpliendo. Todas esas visitas indudablemente tienen, además de ese factor de enfoque al pueblo, tienen un efecto político, no hay duda. Estados Unidos está tratando de acercar más a Honduras a su línea política, a su línea geopolítica internacional. ¿Por qué? Bueno, porque percibe
que hay fuerzas, factores de otras partes del mundo, como Rusia y como China principalmente, que están penetrando en la región y puede eso hacer cambiar de alguna forma el balance de la ecuación política de Honduras, con algunos riesgos. Por ejemplo, también aparece detrás de Rusia y detrás de China una influencia iraní. Irán es un enemigo declarado. Rusia no es un enemigo de los Estados Unidos, es un competidor. China igual no es un enemigo, es un competidor. Pero Irán es un enemigo distinto. Así que la ecuación política de Honduras con respecto a las potencias, en este caso con Estados Unidos, debe reconocer que es un juego de equilibrios. Y está bien. Estados Unidos entonces, no solo para Honduras, descubrió hace algunos años, 2 años atrás, que su relación con América Latina se había empobrecido y que tenía que de alguna forma que recuperarla. Lo hicieron, lo dijo el presidente Biden en la Asamblea General de la OEA que se celebró en California, donde Honduras no fue, a pesar de que la invitaron de todas las formas. La llamó el presidente, hubo una llamada supuestamente de la vicepresidente Kamala Harris para que Honduras asistiera. Honduras no asistió. Y quien había convencido a Honduras de que no fuera, México, y México sí fue. Él sí estuvo allá. Entonces, Honduras no debe enfocar su acción política exterior en la agenda de otro país, sino en el interés de los hondureños. Por eso hay que construir bien la agenda de los hondureños, porque sobre esa es que se montan las decisiones exteriores. Sí. Muchísimas gracias, general, por habernos acompañado. A la orden, un gusto, ha sido un privilegio, es mi primera vez en este canal, así que espero repetirlo de alguna forma en temas de interés como este. Exactamente, porque lo que queremos es ver otras visiones, ver otras ópticas, porque al final, pues, como dicen, Honduras es de los hondureños y somos nosotros los que tenemos que definir nuestra propia agenda, lo que nos interese, y el externo que se ajuste a esa agenda. Abrir el diálogo, Honduras no puede cerrarse tampoco, tiene que abrirse, pero con una agenda. Y así me gusta que veamos rutas, que veamos visiones y objetivos como país. Muchísimas gracias al general Isaías Barahona por habernos acompañado. Ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Yo les invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Ani y Catherine con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.